En las afueras de Guadalajara, donde los cerros se tiñen de naranja al atardecer y el aroma del maíz tostado se mezcla con el polvo del camino, existía un pueblito llamado San Miguel de los Olivos. Era uno de esos lugares donde todos se conocen, donde las señoras barren la banqueta cada mañana y los niños juegan canicas en las calles empedradas. Allí vivía Marina, una muchacha de 23 años con manos curtidas por el trabajo y ojos que brillaban con la luz de quien aún cree en los milagros a pesar de las adversidades. Marina había conocido el sufrimiento desde niña. Su padre había muerto en un accidente cuando ella apenas tenía 7 años, dejando a su madre, Doña Refugio, sola con 4 hijos que alimentar. La mayor, Marina, tuvo que dejar la escuela a los 12 para trabajar limpiando casas, lavando ropa ajena y haciendo lo que fuera necesario para que sus hermanitos pudieran seguir estudiando. Nunca se quejó, jamás maldijo su suerte. Cada mañana se levantaba antes del alba, rezaba un Padre Nuestro frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que su abuela le había heredado, y salía a buscar el sustento diario con una sonrisa que desmentía el cansancio de sus huesos. Si ustedes han llegado hasta aquí, si estas palabras están tocando su corazón, les pido de todo corazón que se suscriban a este canal. Aquí compartimos historias que alimentan el alma, que nos recuerdan que la bondad siempre encuentra su recompensa, y que en este mundo donde a veces parece que solo triunfa la maldad, todavía existen milagros para quienes tienen fe. Dense la oportunidad de acompañarnos en este viaje. Ahora sí, sigamos con la historia de Marina. Los días de Marina transcurrían entre el mercado, donde compraba las verduras más baratas al final del día, y las casas de las familias acomodadas del pueblo, donde fregaba pisos hasta que le dolían las rodillas. Pero había algo especial en ella. A diferencia de otras muchachas que se habían vuelto amargadas por la pobreza, Marina conservaba una ternura natural, una capacidad de ver lo bueno incluso en las personas más difíciles. Trataba con respeto a todos, desde el señor que vendía tamales en la esquina hasta la prepotente señora Villalobos, que la regañaba si quedaba una sola mota de polvo en sus muebles importados. Una tarde de julio, cuando el calor apretaba tanto que hasta los perros buscaban la sombra, Marina estaba regresando del mercado con su bolsa de mandado, cuando vio un automóvil negro, enorme y reluciente, estacionado frente a la clínica del doctor Ramírez. Era un vehículo tan lujoso que parecía sacado de una película, con cristales polarizados y llantas que brillaban como espejos. En San Miguel de los Olivos rara vez se veían carros así. La gente del pueblo conducía camionetas viejas, bicicletas o simplemente caminaba. Aquel automóvil era tan fuera de lugar como un cisne en un corral de gallinas. Del carro descendió un chofer uniformado, que abrió la puerta trasera con solemnidad. De allí emergió un hombre alto, de unos 50 años, vestido con un traje que debía costar más que todo lo que Marina ganaría en un año. Pero lo que más llamó la atención de la muchacha no fue su elegancia ni su porte aristocrático, fueron sus ojos, o más bien, la forma en que sus ojos miraban sin ver. El hombre avanzaba con lentitud, con una mano extendida hacia adelante, tanteando el aire con la inseguridad de quien camina en la oscuridad. Era ciego. El chofer lo guiaba del brazo, pero lo hacía con una brusquedad que hizo que Marina frunciera el ceño. No había cariño en ese contacto, solo obligación. El hombre tropezó con el escalón de la entrada a la clínica y el chofer ni siquiera se disculpó. Marina, sin pensarlo 2 veces, soltó su bolsa del mandado y corrió hacia ellos. «Disculpe, señor, permítame ayudarle», dijo con su voz suave pero firme. El hombre ciego se detuvo, sorprendido. No estaba acostumbrado a que desconocidos le ofrecieran ayuda con genuina amabilidad. En su mundo, el mundo del dinero y el poder, las personas se acercaban a él por interés, por conveniencia, pero rara vez por bondad. «¿Quién es usted?», preguntó con voz ronca, una voz que sonaba cansada, como si hubiera olvidado cómo era sonreír. «Me llamo Marina, señor. Vivo aquí en el pueblo. Vi que tropezó y quise asegurarme de que estuviera bien». El chofer la miró con desdén. «No es necesario, señorita. Yo me encargo del señor Sandoval». Pero don Sebastián Sandoval, porque así se llamaba aquel hombre, levantó una mano para detener a su empleado. «Déjala, Mauricio. Si la señorita quiere ayudar, que lo haga».
Marina tomó con delicadeza el brazo de don Sebastián y lo guió hasta la entrada de la clínica, advirtiéndole de cada escalón, de cada desnivel. Hay un escalón aquí, señor. Ahora estamos entrando por la puerta. Cuidado con el marco. Su voz era como un bálsamo, calmada y reconfortante. Don Sebastián, acostumbrado a órdenes secas y tratos mercenarios, sintió algo extraño en el pecho, algo que había olvidado hacía mucho tiempo: calidez humana. Gracias, señorita Marina, dijo cuando llegaron a la recepción. Su voz sonaba diferente ahora, menos dura. Usted es muy amable. No es nada, señor. Que Dios lo bendiga y que el doctor le dé buenas noticias. Marina se despidió con una sonrisa y regresó a recoger su bolsa del mandado. No sabía que aquel breve encuentro cambiaría su vida para siempre. No sabía que don Sebastián Sandoval, el magnate inmobiliario más poderoso de Jalisco, había sentido en esos pocos minutos algo que no experimentaba desde hacía años: paz. Esa noche, en su mansión de Guadalajara, una construcción colonial de 3 pisos con fuentes de cantera y jardines que parecían sacados de un cuento de hadas, don Sebastián no podía dejar de pensar en la muchacha del pueblo, en su voz, en su trato, en su humanidad. Llevaba 3 años sumido en la oscuridad desde que una enfermedad degenerativa le arrebató la vista. Había consultado a los mejores oftalmólogos del país, había viajado a Houston, a España, a Alemania. Todos le decían lo mismo. Su caso era complejo, había esperanza, pero necesitaba una cirugía delicada y costosísima, y aún así, las probabilidades de recuperar la vista completamente eran de apenas un 30%. Pero lo que más lo había hundido no era la ceguera física, era la ceguera del alma que descubrió al perder la vista. Cuando ya no pudo ver los rostros de las personas, empezó a escuchar sus verdaderas intenciones. Descubrió que su esposa, la elegante Paulina, lo engañaba con su socio. Descubrió que sus 3 hijos solo lo visitaban cuando necesitaban dinero. Descubrió que los empleados que había considerado leales hablaban mal de él a sus espaldas, robaban de sus empresas, lo trataban con falso respeto mientras esperaban su muerte para repartirse su fortuna. La traición de Paulina fue la peor. Después de 25 años de matrimonio, después de construir juntos un imperio, ella no tuvo el valor de decirle la verdad, simplemente lo abandonó. Se fue con su amante a vivir a París, dejándole apenas una nota fría y calculadora donde le decía que no podía seguir atada a un hombre que ya no era el mismo. Don Sebastián firmó el divorcio sin pelear. ¿Para qué? Ya no le quedaba nada por lo que luchar, o eso creía. Sus hijos, Sebastián Jr., Alejandra y Rodrigo, habían resultado ser copias perfectas de su madre: egoístas, materialistas, incapaces de sentir amor genuino. Sebastián Jr. administraba mal las empresas y culpaba a otros de sus errores. Alejandra vivía de fiesta en fiesta, gastando millones en ropa y viajes. Rodrigo, el menor, apenas tenía 22 años y ya había destrozado 3 autos deportivos en accidentes por conducir ebrio. Ninguno de ellos visitaba a su padre. Ninguno preguntaba cómo estaba. Solo llamaban cuando necesitaban que firmara cheques. Don Sebastián había caído en una depresión profunda. Ya no le encontraba sentido a la vida. Su mundo se había reducido a 4 paredes, a la voz impersonal de enfermeras pagadas, a la soledad de un palacio vacío. Hasta ese día en San Miguel de los Olivos, hasta Marina. Mauricio, dijo don Sebastián esa noche mientras cenaba solo en su enorme comedor, llama al doctor Ramírez. Dile que quiero continuar mi tratamiento en su clínica del pueblo. El chofer lo miró extrañado. Pero señor, aquí en Guadalajara tiene acceso a las mejores clínicas. ¿Por qué querría ir a ese pueblito? Porque ahí el aire es más limpio, respondió don Sebastián con una sonrisa que Mauricio no supo interpretar. Y porque necesito un cambio. La verdad era otra. Don Sebastián quería volver a ver a Marina. Quería escuchar de nuevo esa voz que le había devuelto, aunque fuera por un instante, la fe en la humanidad. Las semanas siguientes, don Sebastián viajó 2 veces por semana a San Miguel de los Olivos para sus consultas con el doctor Ramírez. Y cada vez, como si el destino lo hubiera planeado, se encontraba con Marina. A veces ella estaba regresando del mercado. Otras veces iba camino a limpiar alguna casa. Pero siempre,
siempre se detenía para saludarlo, para preguntarle cómo seguía, para ofrecerle ayuda si la necesitaba. «Buenos días, don Sebastián», le decía con alegría genuina. «¿Cómo se siente hoy? ¿Le han dado buenas noticias los doctores?» Y don Sebastián, el hombre que había olvidado cómo era que alguien se preocupara por él sin esperar nada a cambio, sentía que su corazón se ablandaba un poco más cada vez. Un día le preguntó: «¿Por qué es usted tan amable conmigo, señorita Marina? Ni siquiera me conoce». Marina se quedó pensativa un momento antes de responder. «Mi mamá siempre me enseñó que todos merecemos ser tratados con dignidad, señor. Usted, yo, cualquiera. Todos somos hijos de Dios. Y si yo puedo hacer que el día de alguien sea un poquito mejor con una sonrisa o una palabra amable, pues lo hago. Así de simple». Don Sebastián sintió un nudo en la garganta. Hacía años que nadie le hablaba así, con esa sencillez, con esa verdad. «Usted es una persona especial, Marina. No pierda nunca esa luz que tiene». «Gracias, don Sebastián. Y usted tampoco pierda la esperanza. Estoy segura de que pronto podrá ver de nuevo. Tengo fe, fe». Esa palabra que don Sebastián había olvidado. Esa palabra que Marina pronunciaba con tanta convicción que casi le hacía creer de nuevo. Pasaron los meses, y la relación entre el millonario ciego y la muchacha humilde se fue profundizando. Don Sebastián empezó a buscar excusas para quedarse más tiempo en el pueblo. Le pidió al doctor Ramírez que extendiera sus terapias. Comenzó a llegar más temprano, a caminar por la plaza, a sentarse en las bancas donde sabía que Marina pasaba. Y ella, sin saber quién era realmente ese hombre, sin saber que era dueño de medio Jalisco, lo trataba como a un abuelo querido. Marina le contaba historias del pueblo. Le hablaba de sus hermanos, de cómo el más chico, Carlitos, quería ser doctor, de cómo su mamá, Doña Refugio, hacía las mejores gorditas de chicharrón de toda la región. Le describía los atardeceres, los colores del cielo, las flores del jacarandá que crecían en la plaza. Y don Sebastián, a través de las palabras de Marina, volvía a ver el mundo. Un día, don Sebastián le preguntó por qué no había seguido estudiando. Marina se quedó callada un momento, con esa tristeza que solo aparecía cuando recordaba sus sueños perdidos. «Hubiera querido, don Sebastián. Me encantaba la escuela. Quería ser maestra. Pero cuando mi papá murió, alguien tenía que trabajar, y yo era la mayor. ¿Y nunca se arrepintió?» Marina negó con la cabeza. «No, señor. A veces siento nostalgia por lo que pudo haber sido, pero no me arrepiento. Gracias a mi trabajo, mis hermanos están estudiando. Juanito está en la preparatoria. Lupita va a entrar a la universidad para estudiar enfermería, y Carlitos es el mejor estudiante de su salón. Eso vale más que cualquier título que yo pudiera tener». Don Sebastián sintió que le caía una lágrima, pero como estaba ciego, nadie podía verla. «Usted es más sabia que muchos académicos que he conocido, Marina, y más generosa que cualquier filántropo con el que he tratado». «Ay, don Sebastián, no diga eso. Solo hago lo que puedo con lo que tengo, como todos». Pero no era como todos. Don Sebastián lo sabía. En sus más de 50 años de vida, en su trato con empresarios, políticos, artistas y gente de todo tipo, nunca había conocido a alguien con el corazón tan puro como el de Marina. Fue entonces cuando tomó una decisión. Le pidió a Mauricio que investigara discretamente a la familia de Marina. Quería saber si realmente era tan humilde como parecía, o si era una farsante que estaba actuando para sacarle dinero. Mauricio regresó 3 días después con un informe completo. «Señor», dijo el chofer con un tono de respeto que nunca antes había usado, «esa muchacha es genuina. Vive en una casa de 2 cuartos con su madre y 3 hermanos. Trabaja desde antes del amanecer hasta la noche. No tiene deudas con nadie. No le debe favores a nadie. Todo el pueblo la quiere. Dicen que es un ángel. La llaman el ángel de San Miguel. Cuando alguien está enfermo, ella es la primera en ir a ayudar. Cuando hay una familia que no tiene para comer, ella comparte lo poco que tiene. Es real, señor. Todo lo que le ha dicho es verdad». Don Sebastián sintió algo que no experimentaba desde hacía años: admiración, amor, gratitud, y también algo más. Un pensamiento que había estado creciendo en su mente, pero que no se había atrevido a reconocer hasta ese momento. Marina era diferente a todas las mujeres que había conocido.
No le importaba su dinero porque ni siquiera sabía que lo tenía. No lo trataba bien por interés, sino por bondad. Y en algún momento, sin darse cuenta, don Sebastián se había enamorado de ella. Pero había un problema. Él tenía 52 años, ella 23. Él era un millonario, ella una muchacha pobre. Él estaba ciego, desilusionado, amargado por la vida. Ella era joven, llena de luz, con toda la vida por delante. ¿Qué podría ofrecerle? ¿Cómo podría alguien como Marina fijarse en alguien como él? Don Sebastián decidió guardar silencio sobre sus sentimientos, pero no podía evitar buscarla. No podía evitar esperar con ansias los días en que viajaba a San Miguel de los Olivos. No podía evitar sentirse vivo de nuevo cada vez que escuchaba su voz. Marina, por su parte, había desarrollado un cariño especial por don Sebastián. Lo veía como un hombre bueno que había sufrido mucho. No sabía exactamente qué le había pasado, pero podía sentir su tristeza, su soledad, y su corazón generoso no podía dejar de querer ayudarlo. Don Sebastián, le dijo un día, ¿le puedo pedir un favor? Lo que sea, Marina. ¿Le gustaría venir a comer a mi casa? Mi mamá hace unos moles que son una delicia, y me daría mucho gusto que conociera a mi familia. Don Sebastián sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Marina lo estaba invitando a su casa? Sería un honor, respondió con voz emocionada. El domingo siguiente, Mauricio condujo el lujoso automóvil por las calles empedradas de San Miguel de los Olivos hasta llegar a una casa pequeña y pintada de azul claro, al final de una calle de tierra. Don Sebastián descendió del vehículo ayudado por Marina, quien lo había estado esperando en la puerta. Bienvenido, don Sebastián, dijo con alegría. Pase, pase. No se espante con lo humilde de nuestra casa. Humilde, pero llena de amor, pensó don Sebastián mientras cruzaba el umbral. El aroma del mole inundaba el aire, mezclándose con el olor del carbón y las tortillas recién hechas. Era un olor que don Sebastián no había experimentado en décadas, desde su propia infancia en un pueblo parecido, antes de que el dinero lo alejara de sus raíces. Usted debe ser don Sebastián, dijo doña Refugio con voz cálida mientras se limpiaba las manos en el delantal. Marina me ha hablado mucho de usted. Siéntese, siéntese. Aquí no hay lujos, pero sí hay comida hecha con cariño. Y entonces comenzó una de las tardes más hermosas que don Sebastián había vivido en años. Comió en una mesa de madera vieja, rodeado de una familia que no tenía nada, pero que lo compartía todo. Escuchó las risas de los hermanos de Marina, sus bromas, sus sueños. Conversó con doña Refugio sobre la vida, sobre la fe, sobre la importancia de mantenerse unidos en los tiempos difíciles. Carlitos, el hermano menor, se sentó junto a él y le hizo 1000 preguntas. ¿Usted cómo perdió la vista, don Sebastián? ¿Le duele? ¿Puede ver algo? Don Sebastián respondió con paciencia, conmovido por la curiosidad genuina del niño. Yo voy a ser doctor, declaró Carlitos con la convicción de quien tiene fe absoluta en sus sueños. Y cuando sea doctor, voy a encontrar la forma de curar a personas como usted. Estoy seguro de que lo harás, muchacho, respondió don Sebastián con una sonrisa. Tienes el corazón para ello. Marina lo miraba desde la cocina mientras ayudaba a su madre a servir el postre. Un flan de cajeta que doña Refugio había preparado especialmente. Había algo en la expresión de don Sebastián que ella no había visto antes. Parecía en paz, parecía feliz, y eso la llenaba de alegría. Cuando la tarde cayó y fue hora de despedirse, don Sebastián tomó las manos de Marina entre las suyas. Gracias, Marina, por todo, por su amistad, por su bondad, por recordarme que todavía hay cosas hermosas en este mundo. No tiene que agradecerme nada, don Sebastián. Usted es parte de nuestra familia ahora. Esta casa siempre estará abierta para usted. Don Sebastián regresó a su mansión esa noche con el corazón lleno, pero también con una tristeza profunda, porque sabía que no podía seguir ocultando quién era. Sabía que tarde o temprano, Marina descubriría la verdad, y tenía miedo de que cuando eso pasara, todo cambiara. Decidió que era momento de someterse a la cirugía. El doctor Ramírez había encontrado un especialista en Houston que estaba dispuesto a intentar una nueva técnica. Era arriesgado. Podría perder el poco porcentaje de visión periférica que aún conservaba,
Pero don Sebastián ya no tenía nada que perder. Quería recuperar la vista. Quería poder ver el rostro de Marina. Quería mirar a los ojos a la mujer que le había devuelto las ganas de vivir. Le dijo a Marina que tenía que viajar a Estados Unidos para la operación. Ella lo abrazó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Va a salir bien, don Sebastián. Yo voy a estar rezando por usted todos los días. La Virgencita lo va a cuidar. Don Sebastián pasó 3 semanas en Houston. La cirugía duró 8 horas. Los primeros días fueron terribles, con dolores insoportables y la incertidumbre de no saber si había funcionado. Pero lentamente, muy lentamente, comenzó a percibir luces, luego sombras, luego formas. El día que le quitaron las vendas finales, don Sebastián pudo ver de nuevo, borroso al principio, pero era visión, real, tangible. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró de alegría, de alivio, de gratitud. Lo primero que quiso hacer fue regresar a San Miguel de los Olivos. Quería ver a Marina. Necesitaba ver a Marina. Llegó al pueblo una tarde de octubre, cuando el cielo estaba pintado de naranjas y rosas, y el aire olía a tierra mojada después de la lluvia. Le pidió a Mauricio que lo llevara directamente a la casa de Marina. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Tocó a la puerta y fue doña Refugio quien abrió. Los ojos de la señora se abrieron como platos cuando lo vio. «Don Sebastián, ¿puede ver? ¿La operación funcionó?» «Sí, doña Refugio. Puedo ver de nuevo». La mujer se santiguó y gritó hacia adentro de la casa. «Marina, Marina, ven rápido. Don Sebastián puede ver». Marina salió corriendo de su cuarto, con el cabello recogido en una cola de caballo y el rostro sin una pizca de maquillaje. Y cuando don Sebastián la vio, cuando por fin pudo verla con sus propios ojos, sintió que el tiempo se detenía. Era más hermosa de lo que había imaginado, no por su físico, aunque era bonita a su manera sencilla y natural. Era hermosa por la luz que irradiaba, por la bondad que se reflejaba en cada gesto, por la pureza que emanaba de su ser. Era exactamente como la había imaginado, como la había sentido. «Don Sebastián», susurró Marina con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿De verdad puede verme?» «Sí, Marina, y eres lo más hermoso que he visto en mi vida». Marina se sonrojó y bajó la mirada, abrumada por la intensidad de las palabras. Don Sebastián dio un paso hacia ella y tomó sus manos. «Marina, tengo que decirte algo. Tengo que decirte la verdad sobre quién soy». Y entonces, ahí, en esa casa humilde de 2 cuartos, rodeado de una familia que lo había acogido sin pedir nada a cambio, don Sebastián Sandoval, el magnate inmobiliario, el hombre más rico de Jalisco, le contó toda su historia a Marina. Le habló de su imperio, de sus traiciones, de su familia que lo había abandonado. Le habló de cómo la ceguera le había mostrado la verdad de las personas. Y le habló de cómo ella, sin saberlo, le había salvado la vida. «Yo no vine a San Miguel de los Olivos por casualidad después de ese primer día, Marina. Vine porque quería verte, porque en medio de mi oscuridad, tú fuiste la única luz que encontré. Y ahora que puedo ver de nuevo, ahora que he recuperado la vista, lo único que quiero ver es a ti, todos los días, por el resto de mi vida». Marina estaba en shock. No podía procesar todo lo que estaba escuchando. Don Sebastián era millonario, tenía empresas, propiedades, y le estaba diciendo que ella le había salvado la vida. Pero don Sebastián, yo no soy nadie. Soy solo una muchacha pobre que limpia casas. Usted puede tener a cualquier mujer que quiera. ¿Por qué yo? Don Sebastián sonrió con ternura. Precisamente por eso, Marina. Porque eres real. Porque no me amas por mi dinero. Porque ni siquiera sabías que lo tenía. Porque me trataste con bondad cuando era un hombre ciego y solo. Porque me devolviste la fe en la humanidad. He estado buscándote toda mi vida sin saber que te estaba buscando. Y ahora que te encontré, no te voy a dejar ir. Doña Refugio, que había estado escuchando desde la cocina, salió con lágrimas en los ojos. «Marina, mi niña, este hombre te ama, y yo puedo ver que tú también sientes algo por él. No dejes que el orgullo o el miedo te impidan ser feliz». Marina miró a su madre, luego a don Sebastián. Era verdad. En algún momento, sin darse cuenta, se había enamorado de ese hombre.
de su voz, de su nobleza, de su dolor que reconocía como propio. Pero tenía miedo, miedo de que fuera un sueño, miedo de no ser suficiente para él. Don Sebastián, susurró, yo no sé nada de su mundo, no sé cómo comportarme en esos lugares elegantes. No tengo estudios, no tengo dinero, no tengo... No necesitas nada de eso, la interrumpió don Sebastián. Solo necesito tu corazón. ¿Me lo das? Marina lo miró a los ojos, esos ojos que ahora podían ver de nuevo, esos ojos que la miraban con un amor tan puro que no podía negarlo, y asintió. Sí, don Sebastián, mi corazón es suyo. Don Sebastián la abrazó con fuerza y por primera vez en años lloró lágrimas de felicidad. Había recuperado la vista, pero más importante aún, había encontrado el amor verdadero. La noticia de la relación entre el millonario y la muchacha humilde se esparció por San Miguel de los Olivos como pólvora. Algunos estaban felices por Marina, otros envidiosos y otros escépticos. Ese hombre solo está jugando con ella, decían. Cuando se aburra, la va a dejar. Los ricos no se casan con gente como nosotros. Pero don Sebastián demostró con acciones que sus intenciones eran genuinas. Lo primero que hizo fue comprar la casa donde vivía Marina y su familia y escriturarla a nombre de Doña Refugio. Luego estableció fondos para la educación de los 3 hermanos de Marina, asegurándose de que Carlitos pudiera ir a la mejor escuela de medicina del país. Pero no se detuvo ahí. Don Sebastián comenzó a invertir en San Miguel de los Olivos. Construyó una clínica equipada con tecnología de punta, renovó la escuela primaria, creó empleos. Y siempre, siempre lo hizo con humildad, consultando a la comunidad, escuchando sus necesidades, tratando a todos con respeto. Marina se convirtió en su consejera más confiable. Ella conocía a la gente, sabía lo que necesitaban, entendía sus problemas. Y don Sebastián aprendió a ver el mundo a través de sus ojos. Aprendió que la riqueza verdadera no estaba en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de hacer el bien. Aprendió que la felicidad no se compraba, sino que se construía con amor, con servicio, con gratitud. 6 meses después de recuperar la vista, don Sebastián le propuso matrimonio a Marina en la plaza principal de San Miguel de los Olivos, frente a todo el pueblo. Se arrodilló ante ella con un anillo sencillo pero hermoso y le dijo, Marina, Ángel de San Miguel, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Marina, con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió con un sí que retumbó en toda la plaza. El pueblo estalló en aplausos y vítores. Doña Refugio lloraba de felicidad. Los hermanos de Marina gritaban de alegría. Pero la historia no termina ahí, porque cuando los hijos de don Sebastián se enteraron de la boda, explotaron de rabia. Su padre, el hombre al que habían abandonado, ¿se iba a casar con una nadie? ¿Con una sirvienta? ¿Y qué pasaría con su herencia? Sebastián Jr. fue el primero en aparecer en la mansión de Guadalajara, donde don Sebastián había llevado a vivir a Marina después del compromiso. Papá, esto es ridículo, gritó. Esa mujer solo quiere tu dinero. ¿No te das cuenta? Te está utilizando. Don Sebastián, que estaba sentado en la biblioteca con Marina a su lado, se levantó con una calma que contrastaba con la furia de su hijo. Sebastián, hijo mío, déjame contarte algo. Cuando perdí la vista hace 3 años, también perdí algo más importante. Perdí la ilusión de que mi familia me amaba. Tú, tu hermana y tu hermano solo vinieron a verme cuando necesitaban dinero. Tu madre me abandonó sin mirar atrás. Todos ustedes me dejaron pudrir en mi soledad mientras yo firmaba cheques para mantener sus lujos. Eso no es justo, papá. Nosotros... Déjame terminar, lo interrumpió don Sebastián con voz firme. Esta mujer que tú llamas una nadie, esta mujer que según tú solo quiere mi dinero, me cuidó sin saber quién era yo. Me trató con bondad cuando nadie más lo hacía. Me devolvió las ganas de vivir, y lo hizo sin esperar nada a cambio. Ella es más rica en valores de lo que tú serás jamás, aunque tengas todo mi dinero. Sebastián Jr. miró a Marina con desprecio. Ella mantenía la cabeza en alto, pero don Sebastián podía ver que le temblaban las manos. No iba a permitir que nadie la humillara. Si no puedes respetar a la mujer que amo, entonces no eres bienvenido en mi vida, continuó don Sebastián. La puerta está abierta, puedes irte.
El hijo mayor dio media vuelta y se fue dando un portazo. Al día siguiente llegó Alejandra con el mismo discurso. Y al tercer día, Rodrigo. Los tres hermanos estaban furiosos. Se sentían traicionados. Pero en realidad, lo que les dolía no era perder a su padre, sino perder acceso a su fortuna. Don Sebastián había tomado una decisión. Llamó a su abogado y modificó su testamento. La mayor parte de su fortuna iría a una fundación que llevaría el nombre de Marina y que se dedicaría a ayudar a jóvenes de escasos recursos a pagar sus estudios. A sus hijos les dejó lo suficiente para vivir cómodamente, pero no para despilfarrar. Y a Marina le dejó su corazón, su amor y la promesa de construir juntos una vida con propósito. La boda se celebró en la iglesia de San Miguel de los Olivos un sábado de primavera, cuando los jacarandás estaban en flor y el cielo brillaba con ese azul intenso que solo se ve en Jalisco. Todo el pueblo asistió. Marina caminó hacia el altar del brazo de Doña Refugio, vestida con un traje blanco sencillo pero elegante, que don Sebastián había mandado a hacer especialmente para ella. Cuando don Sebastián la vio entrar por las puertas de la iglesia, con el sol iluminándola por detrás como si fuera un ángel de verdad, volvió a llorar. Lloró porque después de 52 años de vida, después de construir un imperio, después de conocer el éxito y el fracaso, finalmente había encontrado lo que realmente importaba: el amor. Marina llegó hasta él con lágrimas en los ojos. Don Sebastián tomó sus manos y le susurró: «Gracias por salvarme. Gracias por enseñarme a ver lo que realmente importa». El padre Miguel, el párroco del pueblo que conocía a Marina desde niña, ofició la ceremonia con voz emocionada. «Hoy no solo se unen dos personas», dijo, «se une el cielo con la tierra, la humildad con la grandeza, y nos recuerdan a todos nosotros que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da». Cuando don Sebastián y Marina se besaron como marido y mujer, la iglesia estalló en aplausos. Las campanas repicaron, los niños lanzaron pétalos de flores. Y en ese momento, en ese pueblo pequeño donde todos se conocían, donde las calles eran de tierra y las casas de adobe, se celebraba el triunfo del amor verdadero sobre la superficialidad del mundo. La fiesta se hizo en la plaza del pueblo. Don Sebastián contrató a los mejores mariachis de la región, pero también invitó a los músicos locales para que tocaran. Mandó traer comida suficiente para alimentar a todo San Miguel de los Olivos. Hubo mole, barbacoa, tostadas, aguas frescas, tequila del bueno, y lo más importante, hubo alegría. Alegría genuina de una comunidad que celebraba la felicidad de una de los suyos. Don Sebastián bailó con Marina bajo las estrellas. Ya no era el hombre ciego y amargado que había llegado a ese pueblo meses atrás. Era un hombre nuevo, un hombre que había aprendido que la vista más importante no era la de los ojos, sino la del corazón. «Marina», le dijo mientras bailaban lentamente al ritmo de una canción romántica, «¿sabes qué es lo más hermoso de haber recuperado la vista? Que, mi amor, que ahora puedo ver tu rostro cada mañana al despertar. Puedo ver tu sonrisa, puedo ver la bondad en tus ojos. Pero lo más importante es que aprendí a ver el mundo como tú lo ves, con esperanza, con fe, con amor». Marina apoyó su cabeza en el pecho de su esposo. «Yo también aprendí algo, don Sebastián. Aprendí que Dios tiene planes que nosotros no podemos ver. Cuando limpiaba pisos y lavaba ropa, nunca imaginé que esto podría pasarme, pero ahora entiendo que todo tenía un propósito, que cada sacrificio, cada lágrima, cada día difícil me estaba preparando para este momento». Los meses que siguieron fueron los más felices en la vida de ambos. Don Sebastián se mudó de forma permanente a San Miguel de los Olivos. Convirtió su mansión de Guadalajara en un centro comunitario para jóvenes en riesgo. Y aunque seguía manejando sus negocios, ahora lo hacía con un nuevo propósito. Cada decisión empresarial la tomaba pensando en cómo podría beneficiar a más personas, no solo en cuánto dinero podría generar. Marina se convirtió en la directora de la fundación que llevaba su nombre. Viajaba por todo Jalisco identificando a jóvenes talentosos de familias humildes y les otorgaba becas completas para que pudieran estudiar. En solo 2 años, la Fundación Marina Sandoval había ayudado a más de 500 jóvenes a cumplir sus sueños.
Carlitos, el hermano menor de Marina, fue uno de los primeros beneficiarios. Entró a la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara con honores. Juanito estudió ingeniería y Lupita se graduó como enfermera y comenzó a trabajar en la clínica que don Sebastián había construido en el pueblo. Doña Refugio, por su parte, se convirtió en la consejera espiritual no oficial de don Sebastián. Él la visitaba cada semana para tomar café y escuchar sus sabios consejos. «Usted es la madre que siempre quise tener», le confesó un día. «Mi propia madre murió cuando yo era joven y luego me perdí en el mundo del dinero. Pero usted me recuerda lo que realmente importa». Doña Refugio le palmeó la mano con cariño. «Mijo, usted siempre tuvo un buen corazón, solo necesitaba quitarse las vendas. Y no hablo de las vendas de los ojos, hablo de las vendas del orgullo, de la ambición, del miedo. Mi hija se las quitó, y ahora puede ver lo que siempre estuvo ahí, el amor». Pero la historia aún tenía un capítulo más por escribir. Un año después de la boda, Sebastián Jr. apareció de nuevo en San Miguel de los Olivos. Esta vez no venía con rabia, sino con lágrimas en los ojos. Don Sebastián estaba en el jardín de su casa cuando su hijo llegó. Marina, que estaba junto a él regando las flores, se tensó al verlo. Pero don Sebastián le apretó la mano con suavidad. «Espera», le susurró. «Escuchemos qué tiene que decir». Sebastián Jr. se acercó con pasos vacilantes. «Papá», comenzó con voz quebrada, «he venido a pedirte perdón. Perdón por abandonarte. Perdón por ser un hijo ingrato. Perdón por no valorarte cuando más me necesitabas». Don Sebastián guardó silencio, esperando. «He pasado este último año reflexionando sobre mi vida», continuó el hijo, «sobre mis decisiones, sobre quién me he convertido. Y no me gusta lo que veo. Perdí mi matrimonio porque mi esposa se cansó de mis mentiras. Perdí mi trabajo porque no era capaz de asumir responsabilidades. Y lo peor de todo es que perdí a mi padre por mi egoísmo». Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. «Vine a decirte que no quiero tu dinero, no quiero tu herencia. Solo quiero otra oportunidad de ser tu hijo, de aprender de ti, de conocer a la mujer que te devolvió la felicidad. Si tú y Marina me lo permiten, me gustaría empezar de nuevo». Don Sebastián miró a Marina. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero asintió con la cabeza. Don Sebastián se levantó y caminó hacia su hijo. Lo abrazó con fuerza, como no lo había abrazado desde que era niño. «Bienvenido a casa, hijo, bienvenido a casa». Sebastián Jr. se quedó en San Miguel de los Olivos durante 3 meses. Trabajó junto a su padre en la fundación. Conoció a Marina y descubrió que todas sus suposiciones habían sido equivocadas. Ella no era una cazafortunas. Era una mujer excepcional que amaba a su padre genuinamente, y lentamente aprendió lo que su padre había aprendido: que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en amor, en propósito, en la capacidad de hacer el bien. Alejandra y Rodrigo tardaron más en aparecer, pero eventualmente también llegaron. Alejandra, después de perder todo su dinero en malas inversiones y amistades falsas. Rodrigo, después de un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida y que le hizo replantearse sus prioridades. Y aunque el camino fue difícil, aunque hubo momentos de tensión y dolor, la familia Sandoval comenzó a reconstruirse. No como era antes, basada en apariencias y dinero, sino como debía ser, basada en amor y perdón. Marina fue la piedra angular de esa reconstrucción. Con su paciencia infinita, con su capacidad de ver lo bueno en las personas, con su fe inquebrantable, logró lo que parecía imposible. Unió a una familia rota. Les enseñó que nunca es tarde para cambiar, para pedir perdón, para empezar de nuevo. Pasaron 5 años. La Fundación Marina Sandoval se había expandido a otros estados. Miles de jóvenes habían recibido becas. San Miguel de los Olivos se había transformado en un pueblo próspero, pero que conservaba su esencia, su calidez, su sentido de comunidad. Don Sebastián, que ahora tenía 57 años, estaba sentado en la misma plaza donde había conocido a Marina. Ella estaba a su lado, con su cabeza apoyada en su hombro. Acababan de regresar de un viaje a la Ciudad de México, donde habían recibido un reconocimiento nacional por su labor filantrópica. «Marina», dijo don Sebastián suavemente,
¿Te acuerdas del día que nos conocimos? ¿Cómo olvidarlo? Usted tropezó con el escalón de la clínica. Don Sebastián rió. Fue el tropezón más afortunado de mi vida. ¿Sabes? A veces pienso en lo que habría pasado si ese día no me hubieras ayudado, si hubieras pasado de largo como hacen la mayoría de las personas. Marina levantó la cabeza y lo miró a los ojos, pero no pasé de largo. ¿Y sabes por qué? Porque mi mamá siempre me enseñó que los ángeles pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier forma, y que nuestra obligación es estar atentos para reconocerlos. Don Sebastián sonrió. Tú eras el ángel, Marina, no yo. Quizás los dos lo éramos, respondió ella. Quizás ambos necesitábamos encontrarnos. Tú necesitabas recuperar la fe en la humanidad, y yo necesitaba aprender que los sueños sí se cumplen, solo que a veces de formas que nunca imaginamos. Don Sebastián la besó en la frente. En ese momento, Carlitos pasó corriendo por la plaza. Ya era un médico recién graduado y llevaba prisa porque tenía guardia en la clínica. Adiós, cuñado. Adiós, hermanita. Gritó saludándolos con la mano. Don Sebastián lo observó alejarse con orgullo. Ese muchacho va a ser un gran doctor. Como siempre soñó, dijo Marina con una sonrisa. Ves, amor, todo tiene su tiempo. Todo tiene su propósito. Y en ese momento, con el sol ocultándose detrás de los cerros pintando el cielo de naranjas y rosas, con el aroma del pan dulce saliendo de la panadería del señor Gutiérrez, con el sonido de las campanas de la iglesia llamando a la misa de las 7, don Sebastián Sandoval entendió la lección más importante de su vida. Había pasado 5 décadas persiguiendo el éxito, construyendo empresas, acumulando riquezas. Había creído que el poder y el dinero le darían la felicidad. Pero se había equivocado. La verdadera riqueza había estado siempre en las cosas simples, en un abrazo sincero, en una sonrisa genuina, en compartir una comida con la familia, en ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. Y la mayor ironía de todas era que tuvo que perder la vista para poder ver realmente. Tuvo que caer en la oscuridad más profunda para encontrar la luz más brillante. Tuvo que perderlo todo para ganar lo que realmente importaba. Marina había sido su guía en ese camino. Ella, con su humildad y su bondad, le había mostrado que la grandeza no se mide en cifras bancarias, sino en la capacidad de amar, que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en servirles, que la felicidad no se compra, sino que se construye día a día con pequeños actos de generosidad. Años más tarde, cuando don Sebastián ya era un anciano de cabello completamente blanco, seguía contando la historia de cómo una muchacha humilde le había salvado la vida. La contaba a sus nietos, hijos de sus propios hijos que finalmente habían encontrado el camino del bien. La contaba a los jóvenes becarios de la fundación. La contaba a quien quisiera escuchar. Y siempre terminaba la historia de la misma manera, con los ojos brillantes de emoción y la voz llena de gratitud. La vida me quitó la vista para enseñarme a ver. Me quitó todo lo que creía valioso para mostrarme lo que realmente tiene valor. Y cuando finalmente pude ver de nuevo, lo primero que vi fue el rostro de un ángel, el rostro de mi Marina. Marina, que a su lado envejecía con la misma gracia con la que había vivido su juventud, siempre le apretaba la mano y agregaba, y yo vi en él lo que muchos no podían ver, un corazón noble escondido detrás de murallas de dolor. Y juntos aprendimos que el amor verdadero no conoce de clases sociales, de cuentas bancarias, de apellidos ilustres. El amor verdadero solo conoce de almas que se reconocen. La historia de don Sebastián y Marina se convirtió en leyenda en San Miguel de los Olivos y más allá. Se contaba en las sobremesas, en las reuniones familiares, en las plazas de los pueblos. Algunas personas la adornaban con detalles fantásticos, otras la simplificaban, pero la esencia siempre era la misma. Era una historia sobre la redención, sobre el poder transformador del amor, sobre cómo la bondad genuina siempre encuentra su recompensa. Y esa recompensa no fue el dinero, no fueron las propiedades, no fueron los lujos. La verdadera recompensa fue el amor, fue la familia reconstruida, fueron las miles de vidas transformadas a través de la fundación, fue el legado de bondad que dejaron en cada persona que tocaron. Porque al final,
Cuando don Sebastián cerró los ojos por última vez muchos años después, rodeado de Marina, de sus hijos, de sus nietos, de doña Refugio que milagrosamente seguía viva con más de 90 años, no se llevó consigo un solo peso. Se llevó algo mucho más valioso. Se llevó el amor de los que dejaba atrás. Se llevó la paz de saber que había vivido bien. Se llevó la certeza de que su vida había tenido propósito. Y Marina, que lo acompañó hasta el último suspiro, le susurró al oído: «Hasta pronto, mi amor. Gracias por dejarme ser parte de tu vida. Gracias por enseñarme que los milagros existen. Gracias por mostrarme que el amor verdadero puede conquistarlo todo». En su funeral, miles de personas asistieron. Empresarios que había conocido en su juventud, becarios de la fundación que ahora eran doctores, ingenieros, maestros, familias enteras de San Miguel de los Olivos que habían sido beneficiadas por su generosidad. Y todos contaban la misma historia. Don Sebastián había sido un hombre que aprendió a ver cuando perdió la vista. Un hombre que encontró la riqueza cuando lo perdió todo. Un hombre que descubrió el amor cuando dejó de buscarlo. Marina vivió muchos años más, continuando el trabajo que habían comenzado juntos. La Fundación Marina Sandoval creció hasta convertirse en una de las organizaciones filantrópicas más importantes de México. Pero Marina nunca olvidó sus raíces. Nunca dejó de visitar San Miguel de los Olivos. Nunca perdió su humildad, su bondad, su capacidad de ver a Dios en cada persona que conocía. Y cuando finalmente fue su turno de partir, cuando cerró los ojos por última vez en la misma casa humilde donde había nacido, rodeada de sus hermanos, de sus sobrinos, de las miles de personas cuyas vidas había tocado, lo hizo con una sonrisa en los labios, porque sabía que había vivido bien, que había amado profundamente, que había hecho la diferencia. Y en algún lugar, en ese misterio que llamamos eternidad, don Sebastián la estaba esperando, con los brazos abiertos, con lágrimas de alegría en los ojos, listo para continuar la aventura que habían comenzado ese día lejano, en que él tropezó con un escalón y ella decidió ayudar a un desconocido, porque esa es la verdad más grande de todas. El amor verdadero no termina con la muerte. El amor verdadero es eterno. Trasciende el tiempo, el espacio, las circunstancias. Y la historia de don Sebastián y Marina es la prueba viviente de que cuando dos almas se encuentran de verdad, nada puede separarlas, ni la ceguera, ni la pobreza, ni la diferencia de edad, ni siquiera la muerte. Su historia sigue viva en cada joven que recibe una beca de la Fundación, en cada familia de San Miguel de los Olivos, que cuenta la leyenda del millonario ciego y el ángel humilde. En cada persona que, inspirada por su ejemplo, decide tratar al prójimo con bondad sin importar las apariencias, porque al final, esa es la lección que don Sebastián aprendió y que Marina siempre supo. No importa cuánto dinero tengas, cuánto poder acumules, cuántos títulos poseas. Lo único que realmente importa es cómo tratas a los demás. Lo único que permanece es el amor que das. Lo único que te llevas de este mundo es el bien que haces. Y si hay justicia divina en este universo, si hay karma, si hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, entonces la historia de Marina y don Sebastián es la prueba perfecta, porque ella, que dio sin esperar nada a cambio, recibió más de lo que jamás soñó, y él, que lo había perdido todo por vivir solo para sí mismo, encontró todo cuando aprendió a vivir para los demás. En las noches de San Miguel de los Olivos, cuando el viento sopla entre los jacarandás y las estrellas brillan con ese resplandor especial que solo se ve en los pueblos alejados de las grandes ciudades, los ancianos se sientan en sus mecedoras y cuentan la historia a los niños. La historia del millonario que lloró al ver la verdad de que había estado ciego mucho antes de perder la vista, y que solo cuando una muchacha humilde le tendió la mano, pudo realmente ver. Y los niños escuchan con los ojos muy abiertos, con el corazón lleno de asombro, aprendiendo sin saberlo la lección más importante que alguien puede aprender en esta vida, que la bondad siempre es recompensada, que el amor verdadero existe, que los milagros suceden, que nunca es tarde para cambiar, que la verdadera riqueza está en el corazón. Y así,
De generación en generación, la historia continúa, inspirando, enseñando, recordándonos que en un mundo que a veces parece oscuro, todavía hay luz. Que en medio del egoísmo y la superficialidad, todavía existe la bondad genuina. Que por cada corazón endurecido por las traiciones, hay un corazón como el de Marina, capaz de amar sin condiciones. Esta es la historia del millonario ciego que encontró la vista gracias a una muchacha humilde. Pero más que eso, es la historia de todos nosotros, porque todos, de alguna manera, estamos ciegos, ciegos por el orgullo, por la ambición, por el miedo, por el dolor. Y todos necesitamos un ángel que nos ayude a ver, que nos recuerde lo que realmente importa, que nos enseñe a amar. Que esta historia les recuerde que nunca sabemos cuándo vamos a encontrar a ese ángel. Puede ser en un hospital, en una plaza, en el mercado. Puede tener el rostro de un anciano, de un niño, de una muchacha humilde con manos curtidas por el trabajo. Por eso debemos tratar a todos con bondad, porque cada persona que conocemos podría ser el ángel que Dios puso en nuestro camino. O nosotros podríamos ser el ángel que alguien más necesita. Y si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha enseñado algo, si te ha hecho creer de nuevo en el amor y en la bondad, entonces compártela, cuéntasela a tus hijos, a tus amigos, a quien necesite escucharla. Porque en un mundo que necesita desesperadamente esperanza, historias como esta son un rayo de luz, son la prueba de que todavía vale la pena ser bueno, de que todavía existe la justicia divina, de que el amor siempre, siempre triunfa al final.